Curso de capacitación. Todos los links y documentos que se mencionan en este taller se encuentran en la descripción de este video. Como conté, vamos a ver arreglos, matrices y funciones. Entonces, bueno, un arreglo pues es un contenedor que retiene una cantidad fija de valores y está compuesto por índices y valores. Y pues está indexado en 0. ¿Qué significa que está indexado en 0? Que la primera posición es el 0, no es el 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un arreglo de tamaño 5, mis posiciones no van a ser 1, 2, 3, 4, 5, sino van a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta porque si yo declaro mi arreglo de tamaño 5, por ejemplo, y me confío y digo, ay, pues si lo declaré de tamaño 5, pues significa que también tengo la posición 5 e intento acceder a la posición 5, pues evidentemente me va a lanzar un error, ¿no? Si yo quisiera la posición 5, tendría que declararlo de tamaño 6 o pues un arreglo más grande. Para declarar un arreglo, bueno, esto es en general, sabemos que en diferentes lenguajes de programación pues varía, ¿no? Pero pues básicamente hay que poner el tipo de dato porque el arreglo guarda datos de un mismo tipo. Menos en Python, pero Python pues es más flexible, ¿no? Pero C++ y en Java sí es de un tipo de dato nada más. Y luego pues el nombre del arreglo y el tamaño. Y bueno, para recorrer un arreglo, pues podemos hacer un for de 1 hasta el tamaño, la última posición, o desde 0 hasta n-1, suponiendo que n sea el tamaño. Y pues ya pues vamos a imprimir el arreglo en la posición en la que va el for, o no sé, tal vez darle entrada, o lo que querramos hacer con el arreglo, ¿no? Pero para recorrerlo es con un for y para ir visitando cada posición. Y bueno, para asignar un valor a un índice o una posición, pues vamos a poner el nombre del arreglo y entre corchetes la posición. Y luego pues el valor al que le queremos asignar, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, arreglo igual 2, pues arreglo no es como una variable en sí, sino que hay que especificar en qué posición del arreglo queremos agregar este valor. Entonces, por ejemplo, si el tamaño del arreglo es 10, ¿cuál es la última posición? ¿Alguien me puede decir? 9. 9. 9. Ok, muy bien. Pues efectivamente es 9, ¿no? Y ahora, si tenemos este arreglo, los números de abajo son los índices y los números de arriba son los valores. ¿En qué posición está el valor 3? En el 2. ¿Qué más? ¿Quién más tiene diferente? 2. Sí, ¿en qué posición? En el 2. Ajá, exacto. Y pues sí, efectivamente está en la posición 2, ¿no? Y ahora, ¿qué valor hay en la posición 0? 4. 4. Pues sí, efectivamente. Entonces, pues, básicamente los arreglos los podemos imaginar como contenedores así. Y bueno, pues ahorita vamos a ver las matrices, que básicamente es un arreglo en 2 dimensiones, como una cuadrícula, ¿no? Se accede indicando primero la fila y luego la columna. Entonces, pues muy similar a los arreglos. Si tengo una matriz de tamaño 5 por 4, bueno, en realidad, aquí, de hecho, como observación, sería de 4 por 5, porque primero son las filas. Bueno, al multiplicarlo, pues pues sigue dando 20, ¿verdad? Pero bueno, se indican primero las filas. Entonces, son 4 filas y 5 columnas, ¿no? 4 filas de 0 a 3 y 5 columnas de 0 a 4, ¿ok? Son cuadrículas, arreglos de 2 dimensiones, y lo podemos ver como que este es un arreglo, luego este es otro arreglo, y este es otro arreglo, y así, ¿no? Son como que arreglos encimados en 2 dimensiones. Y bueno, pues la declaración pues es similar. Ponemos el tipo de dato que va a guardar la matriz, el nombre, y en lugar de poner nada más entre corchetes un dato que era el tamaño como en los arreglos, ahorita hay que poner el tamaño de las filas y luego el tamaño de las columnas. Y ahora, para recorrer una matriz, hacemos 2 for. El primer for es del número 1 hasta el final de las filas, o bueno, desde el 0 hasta filas menos 1, y luego un for adentro, un for anidado, de 1 a columnas o de 0 a columnas menos 1, ¿no? Entonces digamos que
primero me paro en la primera fila, sea 0 o 1, me paro en la primera fila y luego recorro cada una de sus columnas. Esta. Luego me paro en la siguiente fila, en este caso es 1, y luego me voy parando en cada una de sus columnas. Esta, ¿no? Y así, la siguiente fila y me voy parando en cada una de sus columnas y así, ¿no? Entonces, así funcionan con estos for anidados, ¿no? Y pues aquí imprimir la matriz o lo que vayamos a hacer de darle entrada o a lo mejor darle un valor o algo así. Indicando pues primero la fila y luego la columna, ¿no? Y ahora para asignar un valor a una casilla tenemos que poner pues matriz, el nombre de la matriz, luego especificar en qué fila y en qué columna y pues igualarle al valor, ¿no? Y ahora, si tenemos esta matriz, ¿en qué posición está el valor 10? En el 2, 3. 2,4. 2, 3, 2, Dos. 4, 2, 3. Ajá, exacto. Bueno, pues está en la posición 2, 3, ¿no? Y ahora, ¿qué valor hay en la posición 3, 4? Un 9. 9. Un 9, exacto, ¿no? Entonces hay un 9. A lo mejor y... Bueno, por eso es importante saber que primero son las filas y luego las columnas, porque si no importara o si fuera al revés, pues no es lo mismo decir posición 3, 4, que sería esto, a que si 3 fuera la columna y 4 fuera la fila, ¿no? En este caso no hay una fila 4, pero por ejemplo 1, 2 es esta posición y 2, 1 pues es esta posición, ¿no? Son diferentes. Entonces primero fila y columna. Y bueno, pues las funciones son un bloque de código básicamente y pueden solicitar y devolver diferentes parámetros. Permiten crear programas mejor estructurados y claros. Un ejemplo de las funciones, una función muy sencilla que a lo mejor y esta función no sea tan útil de pues hacer como función, porque si se dan cuenta, aquí bueno, ponemos de qué tipo va a ser la función, qué es lo que va a devolver. Luego, mi nombre de la función, que en este caso le puse sumar. Y luego, dentro de paréntesis, los parámetros que yo le voy a proporcionar a la función. Entonces, le voy a proporcionar dos parámetros, un entero que se va a llamar A y un entero que se va a llamar B. Luego, aquí adentro de la función, declaro una variable llamada C y le asigno el valor de A más B, ¿no? Y luego, el return es devolver, ¿ok? Devuelvo el valor de C. Esta C, como la declaré dentro de la función, pues solamente existe dentro de la función, ¿no? Si yo quisiera, si no la hubiera declarado global, o sea, fuera de la función, esta C no existe, ¿no? Y si la quiero llamar afuera de la función, pues me va a marcar error. Hay funciones de tipo void que no devuelven nada, funciones de tipo bool que devuelven un valor booleano y así, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se necesite. Como digo, pues esta función a lo mejor es un poco innecesaria porque, pues si es una suma, pues nada más lo sumo y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy en un problema de a lo mejor una matriz y me piden calcular distancias de un punto a un punto, pero son varias distancias, no solamente una, son varias distancias las que tengo que calcular, pues hago una función que calcule la distancia, ¿no? Y le voy a pasar 4 parámetros. La x y la y de la primera coordenada y la x y la y de la segunda coordenada, ¿no? x1 y y1, x2 y y2. Luego aquí adentro de la función declaro 3 variables d para guardar la distancia, a y b. En a, bueno, sabemos que la fórmula de la distancia es raíz de la suma de las diferencias, las x al cuadrado y las y al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo le asigno a, elevo al cuadrado la diferencia de las x y elevo al cuadrado la diferencia de las y, ¿no? Y pues nada más le saco la raíz, esto es sacar raíz cuadrada, le saco la raíz cuadrada a más b y retorno el valor de d. Esto sí sería una función más útil porque si yo no lo hiciera como función y digamos que tuviera que calcular la distancia de 10 puntos diferentes, tendría que poner este código 10 veces, ¿no? Cuando, pues más fácil, hago una función y nada más con una línea ya hice este mismo bloque de código. Básicamente es cuando voy a repetir código, o sea, necesito que varias líneas de código las voy a necesitar en diferentes partes de mi programa. Entonces, pues mejor hago una función, ¿no? Y bueno, pues
Como aclaración, antes de hacer problemas, si ustedes están viendo funciones con sus alumnos y les dicen, no, pues van a hacer un problema en OmegaO utilizando funciones, OmegaO no puede evaluar si el problema utilizó funciones o no. En el caso de que le dijeran a sus alumnos, no, pues tienes que utilizar funciones en tu problema, pues ahí ya tendrían que ustedes ir a su código y verificarlo, ¿no? Porque a lo mejor un alumno le dio 100 puntos un problema, pero no utilizó funciones, ¿no? Pero el chiste es que utilizara funciones, pero no hay como que una opción en OmegaOp de que si no utiliza funciones, no le aceptes la solución, ¿no? Entonces ahí ya tendrían que checarlo ustedes, nada más que pues, si les dio 100 puntos, pues que efectivamente haya utilizado funciones, ¿no? De acuerdo a lo que estén viendo. Y bueno, vamos a hacer unos problemas. Entonces, vamos a hacer problemas. Bueno, entonces, vector dominante. Vamos a ver lo que dice el problema. Dice, escribe un programa que lea dos secuencias de n enteros cada una y determine si cada elemento de la primera secuencia es mayor que el elemento respectivo de la otra secuencia. Entrada, pues un entero n seguido de los n enteros de la primera secuencia y los n enteros de la segunda secuencia. Puedes suponer que todos los enteros están en el rango de 1 a 100. Salida, el valor 1 si se cumple la propiedad descrita o el valor 0 en otro caso, ¿no? Entonces aquí dice que determinemos si cada elemento de la primera secuencia es mayor, o sea, estrictamente mayor, no mayor o igual ni nada, estrictamente mayor que el elemento respectivo de la otra secuencia. ¿Qué se refiere? Que, por ejemplo, aquí nos van a dar un número n y luego dos arreglos, dos secuencias de números, de n números, y tenemos que ver que, por ejemplo, aquí en la posición 1 del primer arreglo sea mayor a la del segundo. La posición 2 del primer arreglo sea mayor a la del segundo y así, ¿no? La misma posición pero en diferente arreglo, ¿no? Entonces tengo que verificar eso. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo de abajo, bueno, y si sí se cumple, imprimo un 1. Y si no se cumple, como aquí, imprimo un 0. O sea, por ejemplo, aquí el 9 sí es mayor que el 8, el 7 es mayor que el 3, el 7 es mayor que el 4, el 7 es igual al 7. Entonces, el 7 no es mayor que 7, ¿no? Entonces, ahí pues ya no se cumple, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a abrir Ephemeral. Y, bueno, entonces primero vamos a leer un número n. Y bueno, aquí me dice que un entero n, entonces pues n va a ser entero, ¿no? Además tendría que ser entero porque no me pueden dar como 5.6 elementos, ¿no? O son 5 elementos o son 8 elementos y así, ¿no? Y bueno, además que dice que los elementos de adentro de las secuencias van a ser enteros de entre 1 y 100, ¿no? Entonces, al saber esto, pues ya yo digo, bueno, pues como los elementos de adentro de las secuencias son enteros de 1 a 100, pues me basta con un int, ¿no? No necesito un long long u otro tipo de dato, ¿no? Entonces vamos a... Este problema, de hecho, podrían pensar que se utilizan dos arreglos, pero vamos a utilizar uno, ¿no? Porque es más, porque se puede, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. A mí me gusta que normalmente cuando son varias variables, pues ya las declaro en una misma línea, si son del mismo tipo, pero por ejemplo no me gusta declarar variables junto con arreglos. No es que esté mal, pero simplemente como que está más ordenadito todo. Y bueno, mucha gente declara, digamos, hace esto, int n, luego lee n y declara su arreglo de tamaño n. O n más 1 o algo así. Pues ese también es válido, pero bueno, yo ya me acostumbré a ponerlo de una cantidad directamente aquí y ya pues ya no me tengo que estar preocupando por eso, ¿no? Además, el límite de memoria pues es suficiente y el tiempo me va bien. Entonces, bueno, leo n y luego tengo que darle entrada a la primera línea, ¿ok? En este caso, la primera línea pues es esta. ¿Y cómo lo hago? Vamos a hacer un for de... Vamos a iniciar en... Bueno, vamos a poner dos ejemplos. Si yo lo inicio en 0,
tendría que ser i menor a n. Pero si yo lo inicio en 1, o sea, esto se va a repetir n veces, ¿no? Pero si yo lo inicio en 1, pues efectivamente, si dejo este límite así, pues esto se va a repetir n menos 1 veces, ¿no? Entonces yo tendría que poner menor o igual, ¿no? Entonces pueden inicializarlo en 1 o en 0, pero si al momento de la lectura lo inicializan en 1, no se vayan a ir con la finta de que, ay, después recorro mi vector desde 0, porque pues en 0 no agregaste nada al inicio, ¿no? Entonces, recuerden, si lo inicializan en 1, pues tratarlo como 1 en todos los demás. Si lo inicializan en 0, tratarlo como en 0 todas las demás veces. ¿Ok? Entonces vamos a inicializarlo en 0 y vamos a darle directamente la entrada a mi vector en la posición i. Recordemos que este for va a ir, primero i va a ser igual a 0, i va a ser igual a 1, i igual a 2 y así, hasta que sea pues n menos 1, ¿no? Entonces, la posición en la que voy a guardar el valor en mi arreglo va a ser i, ¿no? Porque i va a ir aumentando. También podría hacer una variable x, por ejemplo, y leer x, y luego, bueno, aquí necesitaría esto, y luego que leo x, ya lo asigno, ¿no? Vector en i es igual a x. ¿Es lo mismo hacer esto o directamente leerlo al momento de, o sea, leerlo y asignarlo, ¿no? Ya de una vez. Entonces, bueno, vamos a leerlo así. Y ahora vamos a leer los datos de la segunda secuencia de números que me van a dar, ¿no? Entonces, i igual a 0, i menor a n, y más. ¿Ok? Entonces, aquí podrían ocupar otro vector, otro arreglo, perdón, pero vamos a achicarlo, ¿ok? Porque nada más yo podría leer mi valor. Digamos, yo ya leí n, luego yo ya leí toda esa secuencia de números, y luego en lugar de leer este arreglo y volver a recorrerlo, pues leo el primer número, lo comparo con el arreglo que ya tengo guardado y ya pues hago lo que tengo que hacer. Luego leo el siguiente y lo comparo con el anterior, que esto pues sí lo tengo que tener guardado, y así, ¿no? Entonces agarro el número y lo comparo con el arreglo que ya tenía guardado antes, ¿no? Y bueno, estos números que voy dejando atrás no los voy a utilizar para el problema, porque los voy a ir ocupando uno por uno. Así que podría hacerlo así, ¿ok? Entonces, voy a preguntar que si vector en i, o sea, de mi arreglo anterior, voy a copiar esto aquí para verlo directamente aquí. Voy a preguntar que si vector en i, supongamos esta posición, es mayor, bueno, vamos a preguntar por lo contrario, ¿no? Que si es menor o igual a x. O sea, que si esta posición, por ejemplo, es menor o igual a este número. Si sí lo es, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos crear un booleano que se llame bandera, ¿no? Y que inicie como true. O sea, recordemos que si cada uno de estos números es mayor a su correspondiente en la secuencia de números de abajo, pues voy a imprimir un 1, ¿no? O sea, pues true, ¿no? Entonces, yo voy, en lugar de estar buscando que se cumpla, que este sea mayor a este, voy a buscar lo contrario, voy a buscar al menos una posición en la que no se cumpla. ¿Ok? Entonces voy a estar buscando lo contrario. Si se entra a este if, están de acuerdo que pues yo ya encontré una posición, al menos una posición en la que no se cumple que este sea mayor a este, ¿no? Entonces, como no se cumple. Como no se cumple, pues yo puedo marcar a bandera como falsa, ¿no? Recuerden que un bool es un tipo de dato que solamente guarda dos valores, o true o false, ¿ok? Entonces, yo estoy buscando cuando no se cumpla para
indicarle false, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hice eso, pues simplemente voy a imprimir mi bandera. Recordemos que bandera es un bool y si yo imprimo true, se imprime como un 1 y si yo imprimo false, se imprime como un 0, ¿no? Entonces vamos a copiar este de abajo para probarlo aquí. Es un 0. Y bueno, me da acierto en los 2 de 2, ¿ok? Igual y pues podrían hacer esto, si bandera es igual a true, pues ya out 1 y así, ¿no? O pues bandera igual a true es lo mismo que bandera, o que si es false, bandera con un signo de admiración aquí, pero pues ya más fácil aquí, ¿no? Igual si lo hubieran querido hacer con 2 arreglos, leen el primer arreglo, luego leen el segundo arreglo y después vuelven a recorrer el segundo arreglo comparándolo con pues el primer arreglo, ¿no? Vamos a mandarlo y da 100 puntos, ¿ok? Entonces yo creo que vamos a continuar al siguiente problema. Vamos a filtrando múltiplos. Descripción. Escribe un programa que lea una secuencia de n enteros y un entero k que reimprima la secuencia dada, reemplazando los enteros que no son múltiplos de k por una x mayúscula. Entrada, pues un entero n seguido de n enteros y un entero k. Puedes suponer que todos los enteros están en el rango de 1 a 100. La secuencia leída con los elementos que no son múltiplos de k y reemplazados por una x mayúscula. Esa es la salida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues leer un número n, luego n números y luego nos van a dar un número k. Entonces tenemos que imprimir esta secuencia de números, pero para los números que no son múltiplos, no son múltiplos de k, los reemplazamos por una x, ¿no? En este caso se reemplazó el 1, que no es múltiplo de 2, el 3 y el 5, que tampoco son múltiplos de 2, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a tener nk, nuestro arreglo, y pues vamos a leer n, un for de 0 a n, a menor a n, y pues leemos en nuestro arreglo, ¿no? Y luego leemos el número k, ¿ok? Vamos a recorrer nuestro arreglo b, v, y pues vamos a preguntar por los múltiplos de k para imprimirlos tal cual, ¿no? Entonces voy a preguntar, if lo que hay en mi arreglo posición i módulo k es igual a 0, ¿qué significa esto? Que si es múltiplo, ¿no? De, en este caso k. Pues voy a imprimir tal cual el número, ¿no? Junto con un espacio, ¿no? Porque aquí me lo piden separados por un espacio. Y luego, en caso de que no sea múltiplo, pues voy a imprimir, no voy a imprimir el número, sino que voy a imprimir una X mayúscula y pues junto con un espacio, ¿ok? Bueno, esto ya no va. Y ya, básicamente sería eso. Vamos a probarlo. Ok, me dice que pues salió bien este caso de ejemplo y yo digo, bueno, pues mi código yo creo que está bien, que soluciona a los demás. Entonces, pues vamos a mandarlo. Y bueno, efectivamente dio 100, ¿no? Entonces, recuerden que este símbolo de porcentaje representa módulo y pues básicamente en una división entera el módulo representa pues el residuo, ¿no? Entonces, pues si el residuo de lo que hay en mi arreglo posición i entre k da 0, significa que pues es divisible, ¿no? Porque si no fuera divisible, daría pues cualquier número en el residuo o en una división entera, ¿no? Porque si fuera una división decimal, pues daría 0, ¿no? Pero el resultado daría decimal. Pero como es división entera, pues evidentemente tiene que dar un residuo. Bueno, entonces yo creo que vamos a continuar al siguiente problema. Producto punto de dos vectores. Escribe un programa que calcule el producto de dos vectores A y B de n elementos cada uno.
El producto punto de los vectores está dado por la sumatoria de 0 hasta n-1, o sea, esto se repite n veces, lo que hay en la posición i del arreglo A y lo que hay en la posición i del arreglo B, ¿ok? En la entrada, un entero n seguido de n enteros de A y los n enteros de B. A y B, recordemos que pues, son la serie de números, el arreglo, ¿no? Puedes suponer que n, los valores que contienen A y B, están entre 1 y 100. Recordemos que esta i pequeñita es un subíndice, o sea, significa pues la posición, ¿no? Y salida, un entero que sea el valor del producto punto, ¿ok? Entonces, pues, por ejemplo, en la entrada me dicen, me van a dar n y luego una secuencia de n números, luego otros n números, y pues básicamente tengo que multiplicar este por este, más este por este, más este por este, ¿no? Y pues imprimir la suma, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Voy a tener pues mi variable n, un número x donde voy a leer los otros valores y una variable sum que va a guardar pues la suma total, ¿no? Entonces, pues leo n, luego leo los primeros n elementos y luego pues bien podría tener otro arreglo, pero pues puedo evitarlo utilizando nada más uno de esta manera. Entonces leo mi dato de la segunda línea de números. Luego, pues, ¿qué me dice que haga? Multiplicar con el de la misma posición del arreglo de arriba, ¿no? Entonces, voy a multiplicar, bueno, vamos a hacer una variable auxiliar para que sea un poco más claro. Bueno, vamos a poner prot, ¿no? Entonces mi variable prot va a ser igual a la multiplicación de x por arreglo en y. Entonces, pues, ¿qué va a hacer esto? Va a multiplicar el número que estoy leyendo con el de arriba, por así decirlo, de la línea de arriba, ¿no? Del arreglo anterior. Entonces, pues lo multiplico y como dice que además de multiplicarlo tengo que hacer la suma de cada una de estas multiplicaciones, pues lo voy a acumular, ¿no? En mi variable suma, que puede ser suma es igual a suma más prot, ¿ok? Esto también se puede representar como sum más igual prot, ¿no? Pero igual si se les hace más claro esto es otra manera de representarlo, ¿no? O sea, suma es igual a lo que ya valía suma, pero agregándole este resultado, ¿ok? Entonces, vamos a imprimir la suma. Y el ejemplo dice que tiene que salir 32. Entonces vamos a correrlo, que resolvió ese caso. Entonces vamos a enviarlo. Y efectivamente da 100 puntos, ¿no? Igual, esto lo podrían hacer con otro arreglo, pero pues pueden evitárselo, ¿no? Haciendo esto. Igual algo que estaría cool que podrían implementar con sus alumnos es que, además de resolver el problema, que un problema específico, a ver quién lo resuelve en menos líneas, obviamente tendría que ser pues en el mismo lenguaje, ¿no? Todos, para que sea más justo, pero pues sí, con menos líneas, ¿no? Porque pues esta es una solución, pero bien podría haber otra solución con más líneas que sea lo de leer en otro arreglo y luego hacer otro for de recorriendo ese arreglo que ya leí previamente y así, ¿no? Entonces, además de que la respuesta la tengan correcta, pues hacer un poco más legible su código y para no hacer 1000 líneas para un código que se puede resolver en la mitad, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Y dice, al fin nos graduamos. Fue la frase célebre que le dijo Sebastián, alias el fósil, a su amigo Brandon a la hora de meter sus últimas materias en el ITAM. Sebastián, alumno de computación, está en su último semestre y lo está festejando como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Sus amigos, cansados de Sebastián por presumido, le advirtieron que le echara ganas o reprobaría y se quedaría de fósil un semestre más. Como Sebastián anduvo peleando unos pasteles a Andrea, olvidó echarle ganas a sus materias, por lo que entregó pocas tareas y reprobó sus exámenes. Al final del semestre recibió sus calificaciones
pero las recibió en formato de string, por lo que te ha pedido ayuda para saber si pasó el semestre y se va a graduar o deberá recursar. Sebastián pasa el semestre si tiene más del 80% de las materias aprobadas. De lo contrario, está reprobado y tendrá que recursar. Entrada, un string compuesto de A's y R's, donde A implica aprobado y R implica reprobado. Salida, un solo carácter donde deberás imprimir G sin comillas de graduado si Sebastián obtuvo más del 80% de sus materias aprobadas, y si no obtuvo más del 80% deberás imprimir F, ¿ok? Entonces pues nada más nos van a dar un string y pues aquí está la explicación, ¿no? De string, esa entrada se puede reducir a 6 materias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 materias, ¿no? Donde pues hay 3 R's, que la R indica reprobado, y hay 3 A's que indica aprobado, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasó 3 materias nada más, pero tenía que pasar más del 80% para aprobar, ¿ok? Y lo mismo aquí, lo que podemos hacer con esto es recorrer el string. Vamos a hacer esto así. Entonces vamos a tener nuestro string. Recordemos que el string es una cadena de caracteres, pero por ejemplo en C me parece no existe el string. Sí se tiene que manejar como cadena de caracteres, pero el string pues ya es un tipo de dato, ¿no? Entonces pues vamos a ponerle cadena, una variable llamada cadena que es de tipo string, ¿ok? Entonces vamos a darle entrada a mi cadena, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo puedo recorrer cada una de estas letras? Pues tal cual, puedo hacer un for de 0. Esto es importante, tiene que empezar desde 0 porque cuando voy a recorrer un string, no es como en el arreglo que puedo iniciarlo en 1, sino que la primera posición, por así decirlo, del string es 0. Entonces, de 0 hasta ¿qué cosa? ¿Cuál es el tamaño de variable cadena? Pues lo puedo sacar como cadena.length. Siempre me confundo si es THT, pero bueno, ahorita se nos marca error. Entonces ahí vemos. Entonces, inicia en 0 y menor a la longitud de mi cadena, o bien podría ser una variable int tam, que tam es el tamaño de la cadena. Es TH parece. Y nada más pongo y de 0 a menor a tam. Entonces esto pues ya me va a recorrer mi string. ¿Y cómo puedo acceder a cada posición? Pues como un arreglo, ¿no? Entonces yo voy a preguntar que sí. Nada más voy a contar las A's, porque solamente me interesan las letras A, ¿ok? Podría contar las dos, pero como solamente quiero validar A, pues voy a nada más hacer una variable llamada A, donde voy a llevar el conteo de cuántas A's tiene, ¿ok? Entonces, if cadena, que así se llama mi string, cadena en la posición i, o sea, así tal cual como un arreglo, es igual a una a, que voy a hacer a más más. O bueno, lo voy a poner así, que también podría escribirse como a más más, o como a más igual 1, ¿ok? O sea, esto es pues un contador, le agrego 1 a y listo, ¿ok? Entonces ya tengo la cantidad de A's, entonces voy a ver pues cuál es el 80%, ¿no? Para ver si es efectivamente mayor al 80% de las materias que aprobó. Entonces vamos a hacer una variable llamada mini del mínimo. Mínimo es igual a pues la cantidad de materias en total. Vamos a sacarle el 80%, ¿no? De hecho, mini tiene que ser de tipo float porque va a guardar decimal, ¿no? Podría guardar decimal. Entonces mini es igual a tamaño por 0.8, que es el 80%. Y pues nada más voy a preguntar que si A, que es la cantidad de A's, es mayor a mini. O sea, mi mínimo
Y si sí es así, pues voy a imprimir G de graduado, ¿no? Cout G. Y si no es así, pues reprobó. Cout F. Entonces vamos a probar con los dos casos de ejemplo que nos dan aquí. ¿Qué dice? Aparece que si era TH. A ver. Sí, era TH. Ok. Bueno, entonces me dice que sacó bien los 2 de 2, ¿ok? Entonces vamos a enviarlo para ver si sí dio. Bueno, efectivamente dio 100 puntos. Y bueno, si no quisieran, por ejemplo, igualar a esto, podrían poner tal cual aquí en lugar de tam cadena.length y tal vez contar la cantidad de Rs y pues ya aquí adentro contar la cantidad de Rs y para sacar el total nada más suman A más R y pues ya sacan el mínimo y pues ya, ¿no? Pero pues esto es una solución válida. Básicamente si lo quisiéramos como guardar en un arreglo de caracteres, tendríamos que hacer un while porque no sabemos cuántas letras nos van a dar. No es como que, nos van a dar 6 letras y luego o sea, un número 6 y luego las 6 letras, ¿no? Aquí tendríamos que hacer un while, pero más fácil, como pues es una línea nada más y sin espacios, no son como que varias palabras, solamente es una palabra, pues nada más leo pues el string y ya pues lo recorro, ¿ok? Entonces vamos a hacer el de suma diagonal. Descripción, imprimir la suma de la diagonal de una matriz de n por n. Entrada, la primera línea contiene el entero n que va de 3 a 20 y después n líneas con 20 números enteros cada línea. Es decir, la matriz. Salida, pues la suma de la diagonal de la matriz ingresada. La diagonal es esta. Entonces vamos a imprimir la suma de 8 más 9 más 2 más 3 más 6, ¿ok? Lo mismo aquí, 8 más 6 más 6. Entonces, bueno, aquí nos dice que la matriz va a ser de máximo 20. Entonces, pues yo podría hacer mi matriz de 20, 21, 25, aunque no vaya a ocupar los últimos. Y pues no voy a hacer mi variable n, ¿ok? Y una variable para guardar la suma. Entonces, vamos a leer primero n. Aquí recordemos que como nuestra matriz es cuadrada, solamente necesito n, pero si fuera rectangular, sí tendría que leer filas y columnas, ¿no? El tamaño de las filas y el tamaño de las columnas. Entonces, vamos a leerlo desde 0. Vamos a empezar desde 1 para cambiar. Vamos a poner f de filas menor o igual a n. C de columnas igual a 1. C menor o igual a n también. Y C++, ¿ok? Y voy a leer el valor de C en F y en C, ¿ok? Entonces recordemos, el primer for es para las filas, el segundo for es para las columnas, ¿no? Entonces pues ya esta instrucción se va a repetir n por n veces, ¿no? Porque está dentro de los dos for. Entonces, cuando ya leímos toda la matriz, ¿cómo podemos calcular la suma de las diagonales? Bueno, de la diagonal, pues si observamos, ¿cuál es esta posición? Bueno, vamos a ponerlo como ejemplo aquí. Si suponemos que no tiene la columna 4, que solamente es una matriz cuadrada, la diagonal sería esta, 6, 5, 2 y 1, ¿no? Entonces, el primer valor de la diagonal está en la posición 0, 0. El segundo está en la posición 1, 1. El segundo está en la posición 2, 2. Y el tercero está en la posición 3, 3, ¿ok? Si se dan cuenta, la fila y la columna son iguales de cada diagonal.
Entonces sería 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, pues solamente bastaría con hacer un for y como la fila y la columna son iguales, pues poner el mismo valor en fila y la columna, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un for. Como yo inicié en 1, tengo que iniciar en 1 hasta n y más. Entonces voy a poner suma es igual a suma más mi matriz en, ¿alguien me puede decir cuáles son la fila de la columna? Habiendo explicado esto de las posiciones de la diagonal. O sea, aquí estoy haciendo un for de 1 a n. Si hubiera inicializado mi columna, mi matriz en 0, pues tendría que ser de 0 a n menos 1 o menor a n, ¿no? Entonces aquí pues yo voy a guardar la suma de pues cada uno de estos elementos. En este caso, primero del 6, luego del 5, luego del 2 y luego del 1, ¿no? Dice 0, 0, ok, pero implementado ya en este bloque. Sería I más 1, ¿no? Ok, dicen que Dentro de cada uno de I más 1 y menos 1, pues casi sería I. ¿Por qué? Porque en la primera iteración, veamos, la primera iteración inicia en 1, ¿no? Entonces suma es igual a lo que ya valía suma, en este caso 0, porque estamos iniciando apenas, más lo que hay en matriz en posición, ¿cuánto? 1 y 1, ¿no? Porque inicia en 1. 1 y 1, y pues como el primer valor de mi matriz está en 1 y 1, pues está correcto, ¿no? En la siguiente iteración va a ser suma es igual a lo que ya valía suma más matriz en 2, 2, ¿no? Y así se va. 2, 2, 3, 3. Y eso va a guardar lo de la diagonal. Repito, si hubiera iniciado en 0, aquí tendría que ser de 0 a n-1 o i menor a n nada más, ¿no? Y igual cuidado y no vayan a confundirse de que, pues aquí lo inicio en 0, a lo mejor, y aquí lo inicio en 1, ¿no? Porque sería como desfasada la matriz, ¿no? Bueno, igual lo pueden hacer, pero teniendo en cuenta eso, ¿no? Para si la van a recorrer después. Entonces, pues no es necesario recorrerla tal cual con 2 for, porque si se dan cuenta, recorrer toda la matriz tarda las filas por las columnas, ¿no? Pero recorrer la diagonal tarda la cantidad de columnas que haya, ¿no? En este caso n, porque es 1, 2, 3, 4, ¿no? Suponiendo que esta no existe en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, pues ya, ¿no? Vamos a ver qué sale. Vamos a imprimir la suma. Vamos a poner los dos ejemplos. 20. $28 y 20, o sea, acierto 2 de 2, entonces veo, bueno, ya acertó los casos de ejemplo que me dieron ahí, entonces voy a ver si efectivamente mi programa está correcto, y sí, da 100 puntos, ¿ok? Entonces, eso es como una observación, pues antes de hacer el problema, tienen que observar lo de la diagonal, ¿no? Primero comprender qué es la diagonal. Y dicen, bueno, si sumo 8 más 6 más 6 me da 20. Y si sumo 8 más 9 más 2 más 3 más 6 me da 28. Bueno, la diagonal es esta, ¿no? Y entonces, qué relación hay de las filas y las columnas? Normalmente los problemas de matrices, o sea, no siempre, ¿no? Pero sí hay que fijarse de alguna relación las filas con las columnas, ¿no? Algo que yo pueda hacer con eso. Dice, ¿cómo validas que los valores ingresados no sean menor de 3? Bueno, pues no es necesario validarlo porque aquí mismo te aseguran que el mínimo son 3, entonces pues ya con eso ya puedes estar tranquilo de que pues el mínimo valor va a ser 3, ¿ok? En caso de que no te lo dijeran, podrías validarlo, ¿no? De que lees n y luego preguntas, if n es mayor o mayor o igual a 3, pues ya, si no, pues haz otra cosa, ¿no? ¿Por qué se empezó en el 1,1 y no en el 0,0? Si 0,0 es parte de la diagonal. Bueno, pues yo podría haber empezado desde 0,0. O sea, es una decisión, sí, y 0,0 es parte de la diagonal, pero yo leí mis números iniciando desde 1 porque dije, bueno, pues vamos a iniciarlo desde 1, ¿no? Pero si yo los hubiera querido iniciar desde 0, sería de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí tendría que iniciar desde 0. O sea, sería ya leerlos, ¿no? Porque si yo, y aquí ya mis números inician desde 0, ¿no? Hasta menor a n. Si yo los leo así,
de que los inicio en 1, los leo en 1, pues en la coordenada 0, 0 no habrá nada. Pero si yo los leo así, o sea, inicio desde 0, en la coordenada 0 sí va a haber algo, va a estar mi primer dato, ¿no? Pero si yo lo leo así, no va a haber nada en el 0,0 porque yo inicio desde el 1,1. Y si lo leo así y lo recorro desde la coordenada 0,0, o sea, inicio desde 1, pero aún así yo leo desde la coordenada 0,0, pues en la coordenada 0,0 no va a haber nada y pues va a ser 0, ¿no? Entonces 0 más los demás elementos, pues va a ser, no tiene caso, ¿no? Además de que si yo hago eso, es probable que no alcance, como empecé una coordenada antes, termine una coordenada antes, entonces no sume la última coordenada, ¿ok? El último dato de la diagonal, ¿ok? Entonces podrían iniciar desde 0, así, o sea, leer sus datos desde 0, y ya pues al recorrer la diagonal, también desde 0. Recuerden, no confundan, bueno, no mezclen de que inician y leen desde 0 y las demás operaciones las hacen iniciando desde 1, o al revés, leen desde 1 y las demás operaciones las hacen desde 0, ¿no? Igual lo mismo en los arreglos, si inician desde 0, hagan todas sus operaciones, todos sus demás ciclos desde 0 y si inician desde 1, todo desde 1, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya es pues lectura. OmegaOp no te va a evaluar si iniciaste desde 0 o desde 1, así que ya es como pues dependiendo de cada quien, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente dice, transpuesta 1. Imprimir la transpuesta de una matriz cuadrada n por n. La primera línea contiene un entero n que va de 2 a 10 y después n líneas con n números enteros en cada línea, es decir, la matriz. Salida, la transpuesta de la matriz ingresada. ¿Qué es la transpuesta? Pues si no sabemos qué es la transpuesta, pues podemos tratar de averiguarlo viendo los casos de ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso de ejemplo, pues me dice que, primero, la matriz es cuadrada, ¿no? Porque mide n por n. Por eso, solamente me dan una n y no el tamaño de las filas y las columnas. Entonces me dan n, ¿no? Es una matriz cuadrada. En este caso, la matriz es 3, 1, 4, 7 y sale 3, 4, 1, 7. Salió diferente, ¿no? Evidentemente, pero ¿por qué? Si se dan cuenta, es como si yo tomara una... A ver, lo voy a dibujar para que quede más claro. Es como si yo tomara una hoja, ¿no? Una hoja cuadrada en este caso porque la matriz es cuadrada. Y la doblara de esta manera. Un cuadrado. Hiciera un doblez así, en esta diagonal, como si fuera un eje, ¿ok? Entonces, este punto aquí rojo y este punto aquí naranja, ¿ok? Entonces, como si yo la tomara y el punto rojo se pasara para acá y el punto naranja se pasara para acá, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hace como este giro, este se va así y este se va así, ¿ok? Entonces, viendo el ejemplo de aquí, esta matriz, si se dan cuenta, está así transpuesta de esta manera. Este 5, que estaba aquí al inicio, ahora está aquí. Luego, por ejemplo, estos dos unos que estaban aquí al inicio, ahorita están aquí. Y este 6, por ejemplo, ahora está aquí. Entonces, se gira de esta manera. Este 1 está aquí y este 5 está aquí, ¿ok? Y mi diagonal, bueno, mi eje como de rotación es este, ¿no? Bueno, ¿cómo podremos hacer que esté transpuesta? Porque tenemos que, o sea, nos dan la matriz normal y tenemos que transponerla. Bueno, pues podemos, si nos damos cuenta, bueno, primero una observación que podemos ver es que la diagonal sigue igual, ¿no? Porque pues es el eje. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la columna sería 1, o si iniciamos desde 1, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y la columna aquí, las filas sería 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, viendo este 6, bueno, vamos a ver este 5 de acá, ¿ok? Este 5 está al inicio, ¿en qué posición? Está en la posición 1, 4, ¿ok? Está en la posición 1,4.
¿sí? Este 5 de acá. Y ahora, al transponerlo, está en esta posición. ¿Cuál es esta posición? 4,1. 4,1. Ahora, si agarramos cualquier otro, este 9, por ejemplo, de acá, al inicio está en qué posición? Está en 1, 2, 3, 3, 4, ¿ok? 3, 4. Y luego al transponerla está aquí, ¿no? ¿Qué posición? 1, 3, 4, 3. Está en la posición 4, 3, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, y así, si agarramos cualquier coordenada, se dan cuenta que la fila y la columna cambia de lugar, ¿ok? Entonces, pues podemos aprovecharnos de esa observación y, pues de esa manera resolver el problema, ¿no? Entonces, viendo eso, podemos achicar el problema. Bueno, primero vamos a aclarar la matriz. Es de 10, entonces voy a aclarar la de 15. Y pues nada más me van a dar n, ¿no? No necesito la suma o algo así. Entonces voy a leer for int i igual a... Vamos a iniciar desde 0, ¿no? Aunque es lo mismo, pero para cambiarle. Menor a n. Vamos a ocupar f, para que sea más legible, f. Y f más, ¿ok? Luego un for int columna igual a 0. Y columna menor a n también. Columna más, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es, en lugar de leer la matriz tal cual, o sea, como nos la dan, podemos leerla ya directamente al revés. ¿De qué manera? O sea, nosotros leíamos sin matriz en FC, ¿no? Como normal. Así normal, pero podemos leerla ya directamente al revés, ¿no? Ya vimos que la fila cambia con la columna. Entonces, pues podemos leerlo así de una vez, columna y fila en lugar de fila, columna, ¿ok? Entonces ahí ya lo leemos al revés. No es necesario, al menos en este problema, no es necesario leerla bien porque pues ya nos ahorramos un paso de estar cambiando los valores y todo eso. Y bueno, si se dan cuenta con la diagonal, pues la diagonal, vimos que los datos de la diagonal era, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, entonces al cambiarlo, pues se queda igual, ¿no? 2, 2, 3, 3 y así, ¿no? Entonces, por la diagonal no nos preocupamos y ya vimos que efectivamente funcionó. Entonces vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a imprimirlo, ¿ok? F es igual a 0, F menor a n, F más más. For int columna igual a 0, columna menor a n, columna más más. Y aquí sí hay que pues imprimirla bien, porque la leímos al revés, entonces pues hay que imprimirla al revés, ¿no? Porque si la leemos al revés y la imprimimos al revés, pues nos va a salir pues como estaba al inicio, ¿no? Porque la volteamos y la volteamos otra vez, entonces se queda igual. Entonces, primero la volteamos y luego pues la leemos así, la imprimimos así. Recordemos que como vamos a imprimir una matriz, tenemos que dejar espacios. Al terminar de imprimir una fila, es un salto de línea, ¿no? Entonces yo termino de imprimir esta fila con este for y luego después de imprimir toda esta fila, separados por espacios, voy a imprimir un salto de línea, ¿no? Recordemos que es así. O también se podría poner como cout endline. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, probarlo. Y listo, vamos a ver. Acierto 2 de 2, ¿ok? Entonces vamos a ver si efectivamente da 100 puntos, o a lo mejor se nos pasó algo. Acerta, 100 puntos, ¿ok? Entonces, basándonos en esta observación pues no la podemos hacer, bueno, tal vez se podría, pero es mucho más fácil hacer la observación rayando un papel o algo así, y dándose cuenta de esto de las filas y las columnas, ¿no? Entonces, una vez que te das cuenta de eso, pues ya programarlo es bien fácil, ¿no? También otra opción, como les decía, para programarlo es leer la matriz normal, así sin cambiarle filas y columnas,
pero pues habría que cambiarlo. ¿De qué manera? Recorriendo otra vez la matriz. Y luego, como si recorro la matriz. Y luego, pues habría que poner que, o sea, una variable auxiliar para guardar el primer valor, o darle un swap, matriz en FC, y luego matriz en FC es igual a matriz en CF, y luego matriz en CF es igual a el auxiliar, ¿no? O sea, esto sería pues más tardado. Bueno, no mucho, ¿no? Pero pues sí, para evitarnos más líneas de código podríamos voltearlo directamente aquí, ¿no? Entonces esto sería leyendo la matriz normal. Bueno, entonces yo creo que vamos a continuar para alcanzar a ver el último. Entonces voy a pasar al siguiente. Frecuencias en un histograma. Dado un histograma, determinar la altura de cada una de sus barras. Entrada, la primera línea contiene dos enteros, n y m, que van de 3 a 20. Después, n líneas con m enteros. Aquí, se dan cuenta, aquí ya no es una matriz cuadrada. Aquí ya nos dicen que pues, es una matriz de n por m. N son las líneas y m son las columnas, ¿no? N líneas con m enteros, o sea, columnas. Los unos forman parte de la barra, mientras que los ceros son un espacio en blanco. La salida, pues m enteros separados por un espacio, y cada entero representa la altura de la yésima barra del histograma. Entonces tenemos aquí el primer histograma. Se dan cuenta, en la primera columna, nada más el histograma llega hasta 1. Hay un número 1. En la segunda columna hay 3 números 1 y en la tercera un número 1. En este histograma hay en la primera columna un número 1, o sea, 1. Aquí en la segunda hay 2, o sea, 2. Y en la tercera y la cuarta hay 3, ¿no? 3 y 3, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer esto? Podríamos, pues bien, leer la matriz normal y recorrer por cada columna. En lugar de recorrer primero fila y columna, podríamos recorrer primero columna y la fila desde abajo. O sea, ¿a qué me refiero? Normalmente recorremos las matrices así, nos paramos en la primera fila y luego leemos y recorremos las columnas, ¿no? La primera fila, luego columna 0, 1, así. Luego nos paramos en la segunda fila y luego recorremos cada una de las columnas. Tercera fila, cada una de las columnas. Cuarta fila, cada una de las columnas, ¿no? Entonces, en este caso, podremos no recorrer primero filas y luego columnas, sino columnas y luego pues, filas. Pero las filas de abajo para arriba. O sea, me paro en esta columna y en lugar de recorrerlo así, lo recorro para arriba, ¿no? Entonces me paro en la segunda columna y empiezo desde abajo. Y veo hasta donde encuentro un 0, ¿no? Ahí paro. Tercera columna, desde abajo para arriba y así, ¿ok? Entonces podemos hacer eso. Vamos a leer dos números, n y m. N y m nos dijeron que n son las filas, o sea, las líneas, y m son las columnas, ¿no? N líneas con m enteros. Entonces voy a leer n, m, y aquí quedamos que yo iba a recorrer primero las columnas, ¿no? Entonces vamos a ponerle columna desde 0 hasta, ¿cuántas son las columnas? M, ¿no? M columnas. Son columnas, no filas. Columnas más, ¿ok? Luego, el primer for son las columnas, entonces el segundo for ahora van a ser las filas. Entonces F es igual a, y quedamos que los vamos a recorrer de abajo para arriba, ¿no? Para, en el momento en el que nos encontramos un 0, parar, ¿no? Y no recorrer todo lo de arriba. Aquí 1, 1, 1, me encuentro un 0 y pues ya no sigo, ¿no? Ya no es necesario. También podrían recorrerlo desde arriba hacia abajo y donde encuentren un 1, o sea, lo restan al total de de qué tamaño es la columna y ya. Pero bueno, vamos a hacerlo de abajo para arriba. Entonces, ¿cuál es la última posición de la fila? Vamos a iniciarlo desde 1 porque me parece un poco más
más fácil de comprender si iniciamos desde 1. Entonces, la fila de hasta abajo, ¿cuál es? La n, ¿ok? Entonces, inicio desde abajo, f es igual a n, y luego voy a continuar mientras que la fila sea mayor a 0. O sea, inicio desde acá, y luego voy a continuar mientras sea menor a 0. En este caso, inicio desde 1, así que sería como por acá, ¿no? Entonces, esto es un for al revés, y como es un for al revés, tendría que ser menos menos, ¿no? Cuidado porque luego pasa mucho que ponemos así al revés de que inicie con la última posición y termine en mayor a 0 o mayor a 1, mayor o igual a 1. Y aquí le ponemos más, ¿no? Y pues ahí como que no funciona. Entonces tendría que ser f menos menos o i menos menos para ir disminuyendo, ¿no? Porque vamos disminuyendo. Entonces, vamos a poner la condición de donde vamos a parar. Quedamos que vamos a parar cuando encontremos un 0. Entonces, pues vamos a ponerlo. If matriz en fila y columna es igual a un 0, voy a poner que break. O sea, si encuentras un 0, o sea, estoy recorriendo de abajo para arriba, si encuentras un 0, ya no sigas, ¿no? Ya no es necesario porque ya no va a haber más unos arriba. Entonces, si encuentras un 0, break. ¿Qué significa break? Que rompa este ciclo de adentro. No va a romper los dos ciclos. Va a romper este ciclo de adentro, por lo tanto, va a ser break, va a seguir aquí y va a continuar en la siguiente columna, ¿ok? Entonces, pues ya con esta línea ya no me voy a preocupar de que, ay, ¿qué pasa si cuenta los ceros? No, porque primero verifica que si es un 0, pues ya se muere. Y si no entra a este if, o sea, si no le hace break, significa que pues sigo en un 1, ¿no? Entonces voy a poner un contador que se me cont. Y vamos a ponerle cont más. Recordemos que esto es como cont más igual cont. O como cont es igual a cont más 1, ¿ok? Entonces, lo cuento, ¿no? Entonces, por cada columna que yo termine, voy a imprimir mi cuenta, ¿ok? Ahora, es necesario que antes de verificar cada columna, o sea, supongamos que aquí me da 1 y luego me paso a la siguiente columna. Si yo no reinicio el contador a 0, aquí por ejemplo me daría 4. ¿Por qué? Porque viene con 1 de antes. Y eso me daría 4. Entonces al momento de pasar aquí, me daría 5, ¿no? Porque sería como que el total, ¿no? Entonces antes de pasar a la siguiente columna, tengo que poner el contador en 0 porque voy a iniciar una nueva columna. Y la columna que sigue es independientemente de la anterior, ¿ok? Entonces cont es igual a 0 y ahora sí procedo a contar cuántos unos hay en esta columna. ¿Ok? Entonces, lo imprimo y vuelvo a iterar, lo regreso a 0. Están separados por un espacio, entonces tengo que imprimir un espacio. ¿Ok? Y pues ya, vamos a ver qué pasa. Vamos a probarlo con 1. Y dio 0. Ah, efectivamente, porque no leí la matriz. Entonces vamos a leer la matriz antes. La vamos a leer normal. Esto es recorrido. Fila es igual a 1, dijimos. Fila menor o igual a n, más. M matriz en fila y columna. ¿Ok? Entonces aquí la leo. Aquí sí la leo normal. FC y pues FC, ¿no? Las filas son n y las columnas son m, perdón. Entonces inicios de 1, por lo tanto tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? Entonces aquí me dio correcto este caso, ya no lo probé con el otro, pero bueno, vamos a ver. Parcial.
Vamos a ver qué pasa con este. Ok, me da parcial porque inician 1 menor a n, 1 menor a n. Lo leo FC, luego M son las columnas, contador es igual a 0. Las filas son n. Ajá. Ok, es que los límites de este problema son 20, ¿no? Y yo lo dejé con la matriz de 15. Entonces ya para los donde se ocupe la matriz ya de 20, pues obviamente no iba a caber porque no declaré la matriz de 20. Y efectivamente era eso. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta solución? A ver, ¿cómo ves? No pasa, pero en los resultados. En mi código no pasa a pesar que sean los resultados. A ver, lo lees normal, pero ahí estás sumando, te da los resultados, pero... Ah, mira, ya vi que hiciste. Nada más las invertí y primero pasan las columnas por filas y las va sumando y va imprimiendo, pero no pasa. Ok, tú sumaste sin importar de si fuera 0 o 1, ¿no? Porque el 0 se queda igual, ¿ok? Ujú. Entonces, a ver, ¿te marca parcial o qué marca? Márcase. CE, ah, ok, entonces es algo de compilación. Bueno, reviso si quieres. Gracias. Ok, ahorita lo reviso yo, pero pues como lo que hizo Eduarte, que también es una solución válida, es que pues como si yo sumo toda esta columna, así tal cual sumo el 0 más el 0 más el 0 más el 1, ¿cuánto me va a dar? Pues 1, ¿no? Si yo sumo toda esta columna, 0, 0, 0, 1, pues me va a dar 3, ¿no? Porque si le sumo 0 a algo, pues me va a dar lo mismo. Entonces, tal cual sumó los unos, pero ya sin preguntar, sin hacer esta pregunta de que si es igual a 0. ¿Ok? A lo mejor esto de preguntar que si es igual a 0, podría funcionar a lo mejor si la matriz es de caracteres, tal vez, pero aquí los números son de 1, pues sumó tal cual toda la columna y pues eso también da el resultado, ¿no? Entonces necesito validarlos. No, es o sea, si vas a tu envío, ahí donde dice CE, en la lupa, aquí, en esta lupa va a aparecer abajo cuál fue el error de compilación. Ah, ok, voy a revisar. Y a Gracias. ver, así. A veces es claro y a veces como que no te deja igual, pero a ver si sí. Yo sí tengo también igual problema, no me lo quiere aceptar. Queda como, o sea, da parcial, da CE. WA me pone. Ok, entonces respuesta incorrecta. Y según lo puse así como estaba, como había hecho el ejemplo. Esto. Ajá. Pero ya chequé el código, lo tengo igual, no sé a qué se deba. Ok, en la lectura, en la línea 7, la lectura, ¿siempre has puesto las Ajá. lecturas así? Es que debería ser con el mayor mayor. O sea, parece un error de sintaxis. Sí, porque el sein debería ser así. Sí, siempre lo he puesto así. Ah, caray, interesante. A ver, Ya quedó. ¿ya Disculpe, quedó? ya quedó. Sí, me equivoqué y le puse coma. Sí, le puse coma. Y eso es lo que me ¿Era, estaba pasando. ¿Si era la coma del sein o era otra cosa? No, era precisamente en esa línea que le puse n, m en vez del signo de mayor, de los signos de mayor. Ok, Sí. Fue un pequeño error, pequeño grave error. Gracias. sí. Recordemos que otra solución podría ser, incluso más sencilla, yo creo, podría ser, o sea, leerlo normal y recorrerlo primero columnas y filas, ¿ok? Y pues ya tal cual sumar toda la columna, porque pues aprovechando que los datos del histograma son unos y ceros, pues se suman todos los unos y también se suman todos los ceros, pero como son ceros, pues se queda igual. Nada más cuidando que pongamos la variable con la que llevamos el conteo antes de iniciar la suma de otra columna, porque si no se va a ir acumulando y pues nos va a dar otro resultado distinto.
Pues hay algo que quiero resaltar en lo que también ya comentó Maeva, es que, bueno, cuando leemos un problema no necesariamente tenemos que leerlo y pasar automáticamente a programarlo. Tenemos que aprender, y es algo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Bueno, pues tienen que pensarlo, tienen que analizarlo, es escribir papel y lápiz, y después de que ya lo analizamos, después de que ya lo desmenuzamos, lo entendimos completamente, bueno, pasamos y lo programamos. Bueno, pues eso es algo que tenemos que hacer mucho énfasis a nuestros estudiantes. Gracias a todos por ver este video.